Vamos a reaccionar, muchachos, a Vincent Kompany, un entrenador relativamente nuevo, un entrenador que para mí lo está haciendo bien. Vamos a ver, yo me acuerdo cuando Guardiola lo dijo, y es más, Guardiola fue que habló con los del Bayern y le dijo, muchachos, metan a este tigre ahí, metan a Kompany recomendado por mí. Y ojo, el Loca no se equivoca, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo, me parece increíble. Sí, que tiene un equipo ganador, pero es un equipo serio candidato a ganarlo todo nuevamente. Así que vamos a ver es que es una máquina goleadora el Bayern. Vamos a ver qué se habla de Vincent Kompany. Dos de las figuras más importantes del Bayern Múnich tomaron el teléfono y llamaron a un solo hombre, Pep Guardiola. El club venía de una temporada desastrosa para sus estándares, terceros en la Bundesliga, sin identidad, sin rumbo y sin entrenador. Necesitaban una decisión fuerte, pero lo que nadie esperaba es que la respuesta de Guardiola fuera tan directa, sin dudar, sin condiciones, sin explicaciones largas. Fíchalo a ciegas. Ese nombre era Vincent Kompany, un técnico que en ese momento venía de descender en la Premier League, un entrenador cuestionado, un perfil que sobre el papel no encajaba con un gigante como el Bayern Múnich, pero Guardiola no solo lo recomendó, dijo algo más. Tarde o temprano va a ser el entrenador del Manchester City, y ahí es donde todo cambia, porque eso no es una opinión, es una predicción. 11 meses después de esa llamada, Kompany ya había ganado la Bundesliga, solo perdió 2 partidos en toda la temporada, marcó casi 100 goles y de repente todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿cómo un técnico descendido se convirtió en el mejor entrenador de Alemania? Pero la realidad es otra. Guardiola ya lo sabía desde hace años. Ahí es cuando yo digo, a veces porque un equipo descienda, le echan toda la responsabilidad al DT. Pero a veces son los jugadores que no le quieren echar bola. Caso Madrid este año. Xavi Alonso, que tenía todas las de ganar, el equipo no le echó bola. Entonces, aquí es cuando yo digo, sí, yo me acuerdo. Yo porque soy muy guardiolista y estaba pendiente de la carrera de Vincent Kompany como DT. Creo que desciende con el Derby County, no me recuerdo bien con el equipo. Pero es que hay un video donde él sale hablando como que, coño, toda la responsabilidad cae en mí si ustedes no le echan bola. Y es una realidad, el DT te arma tu juego. Ahora, es un 50 y 50, un 50% del DT y el cuerpo técnico, un 50% de los jugadores. Si los jugadores no le quieren echar bola, suceden estas cosas. Pero sigamos con el video, me gusta burda ese acento porque me recuerda unos videos que yo veía de niño que se llamaba Dub Tops. No desde el Burnley, no desde el Anderlecht, desde El hace mucho Burley. antes. Cuando Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016, tenía una plantilla llena de estrellas: el Kun Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Touré, jugadores que ya sabían lo que era ganar, pero el jugador que más le llamó la atención no fue el más talentoso, ni el más Coño, mediático, fue el tuve un más... sueño. Soñé que estaba al podcast que tengo con los muchachos. Invitamos a Kevin De Bruyne y vino y el hombre hablaba español. Es una predicción. Le demos unos 2 3 añitos para que vean que va a estar aquí conmigo. lesionado. Vincent Kompany ya era una leyenda del City, capitán, líder, campeón, pero cuando Guardiola llegó, su cuerpo ya no respondía igual. Lesiones constantes, problemas musculares, apenas 62 partidos en 3 temporadas. Cualquier otro entrenador lo habría visto como un problema. Guardiola vio otra cosa, porque mientras muchos veían a un jugador que no podía jugar, Guardiola veía a alguien que ya estaba entrenando. Cuando Kompany estaba en la cancha no solo defendía, organizaba, corregía, daba órdenes, acomodaba todo el equipo, y cuando no jugaba, hacía algo aún más importante: tomaba control del vestidor, organizaba reuniones defensivas por su Company cuenta, tiene un analizaba los golazo partidos, corregía detalles, no que porque le alguien se pega lo de lejos. pidiera, sino porque lo necesitaba. Y aquí es donde Guardiola empieza a entender algo que nadie más estaba viendo. Kompany no estaba pensando como un jugador, estaba pensando como entrenador. Pero lo que realmente terminó de convencer a Guardiola no fue solo lo que hacía en la cancha o en el vestidor, sino lo que hacía fuera de todo eso, porque mientras era capitán del Manchester City, mientras entrenaba todos los días con uno de los mejores equipos del mundo y competía al más alto nivel, Vincent Kompany estaba estudiando, no cualquier cosa, estaba cursando un MBA. Fíjate que eso suele pasar a veces los mejores equipos. Porque tú dices un ejemplo, vamos a darte un ejemplo, Barça, este Barça, a veces no ganan la Champions y la ganan con un equipo más suave. Pero este fue el equipo malón. Por ejemplo, para mí, uno de los mejores Manchester City es el del 2019-2020. Llegaron a una final de la Champions, creo que la del 2019, si no me equivoco, que sale De Bruyne lesionado, que la pierden por un gol contra el Tottenham. Bueno, esa final. Pero ese era mejor Manchester City que el que ganó la Champions. Pero, como sucede, a veces son las piezas, a veces no es todo plantilla, pero sí, eso suele pasar mucho en el fútbol. Hay equipazos que te dicen, este equipo lo va a ganar todo. Y a veces no lo ganan. A el Arsenal hasta que le pasa eso.
global en la Universidad de Manchester, y no como algo secundario, no como un hobby, sino como parte de una preparación real para lo que venía después. Su tesis de hecho estuvo enfocada en cómo los clubes de la Premier League pueden aprovechar la ventaja de jugar en casa, es decir, estaba analizando el fútbol desde un punto de vista científico mientras todavía lo jugaba al máximo nivel, y eso no es normal, eso no lo hace un jugador promedio, eso lo hace alguien que ya está pensando como entrenador, como gestor, como alguien que quiere entender el juego en todas sus dimensiones. Guardiola vio todo esto y lo guardó, porque Pep no lanza elogios al aire, no es un entrenador que diga cosas por compromiso, él analiza procesos, comportamientos, mentalidades, y si hay algo que siempre ha repetido es que a los jugadores no los juzga solo por lo que hacen con el balón, sino por lo que hacen sin él, y en el caso de Kompany, incluso cuando no estaba en la cancha, ya estaba dirigiendo, estaba organizando, corrigiendo y enseñando, ya estaba gestionando, y entonces llegó 2019, el momento que marcó el final de una etapa y el inicio de otra, porque en mayo de ese año, Vincent Kompany es una de las cosas más icónicas de su carrera, ese gol contra el Leicester desde fuera del área, Ahí está el probablemente el más golazo. importante en la historia reciente del Manchester City, un disparo que prácticamente aseguró la Premier League en una pelea cerradísima contra Liverpool. Imagine being able to build a ¡Ay! map with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Y días después se fue, regresó al Anderlecht, el club que lo formó, pero no solo como jugador, sino también como entrenador, una decisión que en papel sonaba romántica, pero que en la realidad era una locura, porque intentar dirigir un equipo mientras juegas al mismo tiempo es prácticamente imposible, y se notó. El inicio fue durísimo, resultados malos, el equipo perdido, críticas por todos lados, y al final tuvo que dar un paso atrás en el rol de entrenador en cancha, porque simplemente no se puede hacer todo al mismo tiempo, no puede ser quien organiza la defensa y al mismo tiempo tomar decisiones desde la banda, así que en 2020 se retira como jugador y toma el control total, y ahí empieza realmente su carrera. Los números no fueron espectaculares, cuarto lugar en su primera temporada completa, tercero en la siguiente, lejos de lo que siguió club como el Anderlecht, hubo derrotas dolorosas, eliminaciones europeas que dejaron dudas, incluso conflictos con la directiva, porque Kompany quería construir algo a largo plazo, y el club necesitaba resultados inmediatos, pero mientras todo Eso es eso lo otro. A mí me llama mucho la atención ser entrenador de fútbol. No sé si lo puede hacer, posiblemente sí. Que últimamente la gente no entiende que agarrar un entrenador cuando agarra un equipo es un proyecto a largo, medio plazo, por decirlo así. Dale 3 años a un DT. ¿Por qué? Él tiene que ir armando su equipo, él tiene que ir armando su mentalidad. ¿Qué pasó? Metieron a Xavi Alonso. Es que esto va muy para el Madrid, porque es que no le dieron chance que Xavi Alonso, no le dieron ni un año. Coño, tienen que analizarlo desde la parte psicológica. Llega un DT nuevo, tiene que ver el perfil de cada jugador. Por lo general, cada DT tiene un estilo de juego. El Manchester City tenía un juego muy distinto con Pellegrini hasta que llegó Guardiola. ¿Qué hizo Guardiola? Mira, yo tengo que buscar jugadores de mi perfil. Buscar jugadores de mi perfil del fútbol que yo sé jugar. Me están contratando porque les gusta el fútbol que yo doy. Eso mismo pasó con Xabi Alonso. Xabi Alonso viene a ser una de las mejores ligas con el Leverkusen a su fútbol. Llega al Madrid, lo trae el Madrid y hey, yo juego así. Yo juego con esta formación. Estos son los perfiles de jugadores que yo necesito. ¿Qué pasó? No le dan el libre albedrío. Coño, dame 3 años. Dame mínimo 2. La primera temporada no gano nada, pero la segunda por lo menos te tengo que ganar algo. Dale, mira, el Arsenal ahorita es uno de los mejores equipos de Europa porque le dieron un buen tiempo a Mikel Arteta. Yo sé que esto es controversial, muchos lo van a criticar o no, pero para mí Mikel Arteta es uno de los mejores entrenadores hoy por hoy. Mira cuánto tiempo tiene Pep Guardiola. Mira el mejor ejemplo, el Cholo. Que ya para mí el Cholo tiene que salir del Atlético de Madrid. Pero es que el Cholo no es nada. Perdón, el Atlético de Madrid no era nada hasta que el Cholo lo agarró. Un proceso largo, un proceso largo. Un hombre que llegó a ese equipo a 2 finales europeas, las perdió con un Real Madrid. Sabemos que no, el Real Madrid en Champions es otro dragón que hay que matar. Te ganó una Europa League, te ganó un par de ligas. O sea, ¿por qué? Porque tienen que darle chance a los entrenadores. Esto es, espero que no sé si lo va a ver gente de directivas, ¿no? Pero esta es la mentalidad que tienen que tener. Si tú vas a tener un entrenador, contrátalo por un buen plazo. Igual la gente que ve fútbol ahorita. No vuelvan esto un desastre como el fútbol italiano y argentino, que los DT te duran son 6 meses. Eso no sirve así, eso no camina así. ¿Por qué? Porque quieren el resultado una vez. No, el DT puede llegar con su idea, los jugadores tienen otra. Tienen que llevar una negociación. ¿Qué pasó con Arne Slot? Arne Slot llegó con un equipo que le había dejado completo Jürgen Klopp. Gana la Premier con ese equipo, pero ¿qué hizo? Sacó la mitad de la plantilla, trae jugadores nuevos. Tienen que hacer la química otra vez. Por eso es que el Liverpool está donde está hoy por hoy. Igual, Maresca tenía sus jugadores armados. Sacan a Enzo Maresca del Chelsea. Dime dónde está el Chelsea ahorita. En la ruina. No está haciendo nada. ¿Por qué? Porque es que no saben a veces. Yo sé que es negocio, pero a veces tienes que saber leer a tu DT y cómo está jugando. Pero bueno, sigamos con el video de Kompany.
había algo que no se veía en los titulares. Company estaba enseñando, estaba implementando salida de balón desde atrás en un equipo que no estaba preparado para esto, estaba introduciendo conceptos de juego posicional, estaba cambiando la mentalidad del club poco a poco, sin los recursos necesarios, sin una plantilla ideal, pero con una idea muy clara. No estaba improvisando, estaba formando, y aquí es donde vuelve a aparecer la diferencia entre lo que ve la gente y lo que vio Guardiola, porque muchos veían resultados normales, incluso decepcionantes, pero Pep veía crecimiento, estructura, aprendizaje, veía un entrenador formándose en tiempo real. Después de su etapa en el Anderlecht, muchos pensaban que la carrera de Vincent Kompany se iba a quedar en un nivel medio, que había tenido buenas ideas pero sin resultados suficientes para dar el salto, hasta que apareció el Burnley, un club que acababa de descender de la Premier League, que había perdido completamente su identidad tras la salida de Sendage, un equipo que durante años se había caracterizado por un estilo directo, físico, incómodo, pero que ya no funcionaba y que necesitaba empezar de cero. Y entonces llegó Kompany, y aquí es donde todo parecía no tener sentido, porque estabas trayendo un entrenador que quería jugar con posición, con salida desde atrás, con estructuras modernas, a una liga como el Championship, donde históricamente ese estilo no sobrevive, donde el ritmo es brutal, donde los equipos te presionan sin parar, y donde lo más común es jugar directo y competir desde lo físico. Pero Kompany no cambió su idea, la impuso. El cambio fue inmediato. El Burnley pasó de ser uno de los equipos con menos posición en la Premier a ser el equipo que dominaba el balón en la Championship, y no fue algo progresivo, no fue poco a poco, fue radical desde el inicio. Kompany empezó a construir el equipo a su imagen, trayendo jugadores que entendieran su idea, como Josh Cullen, al que ya conocía del Anderlecht, un mediocampista que sabía exactamente qué hacer con el balón. También apostó por jóvenes como Taylor Harwood-Bellis, cedido desde el Manchester City, un central con la capacidad de salir jugando desde atrás, algo clave en este sistema, y sumó perfiles ofensivos como Manuel Benson y Anna Sarauri, jugadores poco conocidos, pero perfectos para el estilo que quería implementar. No eran fichajes mediáticos, eran fichajes inteligentes, y entonces todo explotó. El Burnley no solo compitió, dominó, ganaron la Championship con 101 puntos, algo que no se veía desde Leicester City en 2014, controlaban partidos, imponían ritmo, jugaban con una claridad táctica impresionante, y lo más importante, lo hacían con una identidad clara. No era solo ganar, era cómo ganaban. Kompany no había adaptado su idea al contexto, había cambiado el contexto, y aquí es donde Guardiola vuelve a aparecer. Antes de un partido de FA Cup entre el City y el Burnley, Guardiola habló en rueda de prensa y lo dijo sin rodeos: su destino es ser entrenador del Manchester City. No lo dijo como exjugador, no lo dijo por amistad, lo dijo por lo que veía en el campo, porque para Pep lo que estaba haciendo Kompany no era casualidad, era trabajo, era conocimiento, era un entrenador real. Pero justo cuando todo parecía perfecto, llegó la prueba más dura. Después de arrasar en el Championship, el Burnley regresaba a la Premier League con una idea clara, con identidad, con un sistema trabajado, pero también con una realidad muy distinta, porque una cosa es dominar en segunda división y otra diferente es competir contra los mejores equipos del mundo. Y aquí es donde empezó el golpe. La temporada fue durísima, el Burnley terminó descendiendo, 19 en la tabla, apenas 24 puntos, una de las peores campañas del año, y rápidamente apareció la narrativa que siempre aparece en estos casos: muy bonito su fútbol pero no sirve, le falta pragmatismo, quiso jugar como grande sin tener equipo de grande. Muchos empezaron a etiquetarlo como otro discípulo de Guardiola, que tiene ideas pero no resultados, pero esa lectura estaba incompleta, porque si analizas el contexto real, el Burnley nunca estuvo construido para sobrevivir esa temporada. Era un equipo lleno de jugadores jóvenes, sin experiencia en Premier, fichados más por potencial que por presente, porque el club no tenía presupuesto para competir con los grandes, y aún así Kompany no cambió su idea, no se traicionó, siguió construyendo un sistema, y aquí está la clave: los sistemas sobreviven, las soluciones a corto plazo no lo hacen. Muchos equipos que ascienden gastan millones en fichajes desesperados para salvar un año, y al siguiente vuelven a caer. Kompany hizo lo contrario, prefirió construir algo que tuviera futuro, aunque eso significara perder en el presente, y mientras la mayoría criticaba, los clubes grandes estaban atentos. El Chelsea mostró interés, el Tottenham lo tenía en su lista, y el Manchester City lo seguía viendo como una opción a futuro, porque los que realmente entienden el juego no se quedan solo con la tabla, ven el proceso, ven la idea, ven el potencial, y sobre todo ven lo mismo que veía Guardiola. Y entonces llegó ese momento clave. El Bayern Múnich estaba en crisis, sin rumbo, sin entrenador claro, y después de evaluar varias opciones, decidieron hacer algo diferente, llamaron a Guardiola, y la respuesta fue inmediata: fíchalo, a ciegas. Ahí está, así será lo que ahora ha visto Guardiola. Y ahí le está funcionando. Recuerden que porque no gane la Champions todavía no significa que lo está haciendo mal. Ya ganó la liga y va a volver a ganar la liga. No hubo dudas, no hubo matices, solo convicción, porque Guardiola nunca evaluó el descenso, estaba evaluando todo lo que había visto durante años, y aquí es donde empezó el capítulo más importante de todos, el momento donde Kompany pasó de promesa a realidad. Cuando el Bayern anunció a Vincent Kompany, la reacción fue inmediata: confusión, dudas, incluso burlas. Un club que venía de su peor temporada en más de una década, apostando por un técnico que acababa de descender, no tenía sentido, al menos en la superficie. Pero desde el primer partido todo empezó a cambiar. El Bayern ganó sus primeros encuentros con autoridad, goles por todos lados, ritmo alto, presión constante, y sobre todo una claridad de juego que el equipo había perdido en temporadas anteriores. No era solo ganar, era dominar. Kompany llevó su idea al siguiente nivel, un equipo que en fase ofensiva se convertía prácticamente en un 2-4-4, con laterales invertidos, mediocampistas ocupando espacios interiores y extremos abiertos generando amplitud, todo acompañado de una presión agresiva tras pérdida que asfixiaba a los rivales. No era improvisación, era estructura pura. Jugadores como Harry Kane seguían siendo decisivos en el área, mientras que Jamal Musiala alcanzaba uno de los niveles más altos de toda su carrera, jugando con libertad, confianza y entendiendo perfectamente el sistema. Incluso defensores como Upamecano, que habían sido muy irregulares
irregulares en el pasado empezaron a mostrar su mejor versión dentro de una estructura clara, y eso no es casualidad, eso es trabajo de entrenador. El Bayern no solo empezó a competir, arrasó, perdió apenas 2 partidos en toda la Bundesliga, terminó con uno de los mejores registros defensivos del club Es en un años punto y se clave. coronó campeón con jornadas de anticipación. No sé si han notado en el juego del Bayern que Harry Kane baja, pero baja donde no debería estar un 9. Eso tiene un sistema. Él baja porque sabe que él no es el más rápido, los más rápidos están aquí arriba. ¿Qué hace? Él recupera balón, a la vez juega un falso 9, pero la pelota, el Bayern te ataca mucho por las bandas, por eso es que ahorita le ven mucho a Olise y a Luis Díaz. ¿Qué pasa? A él bajar a recuperar, desvía la defensa, se salen con las bandas y ¿qué hacen los jugadores ahí arriba? Aguantan el balón, dan 2 3 toques a lo que el Bayern sube todo y se mantiene afuera del área o dentro del área chica. Una vez que ya está Harry Kane en el área, eso es centro y gol. El mismo técnico que había descendido meses antes, ahora dominaba Alemania, y de repente todo lo que antes parecía una locura empezó a tener sentido. Entonces volvemos a la pregunta clave: ¿cómo sabía Guardiola? La respuesta es simple pero a la vez profunda, porque mientras todos analizaban resultados, Pep Guardiola analizaba procesos. Cuando Company organizaba defensas en el City, Pep no veía liderazgo, veía un entrenador. Cuando estudiaba su MBA, mientras jugaba, no veía curiosidad, veía preparación. Cuando fallaba en el Anderlecht, no veía fracaso, veía aprendizaje. Y cuando descendió con el Burnley, no vio un error, vio parte del proceso. Hoy Vincent Kompany ya no es una promesa, es una realidad, un entrenador que pasa por todos los escenarios posibles: éxito, fracaso, dudas y crecimiento. Y mientras muchos lo empezaron a entender ahora, Guardiola lo sabía desde hace años, no lo predijo, lo identificó. Y lo más interesante de todo es que esta historia todavía no termina, porque en algún momento Like, seguía al pana, que tremendo video. Y apoyen aquí también, denme like, suscribir, de verdad que qué buen análisis de lo de Company. Y creo que Company está haciendo algo bueno. Bueno, al poco tiempo que tiene dirigiendo, ya ganó una Bundesliga, va rumbo, perdón, a su segunda Bundesliga, tiene una máquina de hacer goles, tiene un equipo temido, un equipo seriamente candidato a ganar la Champions. Yo honestamente, si no la gana, es que el fútbol cambia por fase, ¿no? Si el Barça no la gana el Bayern, pero el Bayern cometió un error, que dejó vivo al Madrid. Al Madrid tienes que meterle todos los goles que se te atraviese. Tú no lo puedes dejar 2-0 y ponerte a bajarle 2. Porque le estás dando esperanza a un equipo que colectivamente ahorita mismo no es el mejor equipo, pero individualmente sí lo es. El Madrid no necesitas de todo un equipo para ganarte, simplemente con Mbappé, listo. Pero se van a enfrentar a un equipo establecido, que es el Bayern Múnich, en el Allianz. Todo es posible, las eliminaciones están abiertas. Pero bueno, este fue el resumen del Manchester City, no, de Vincent Kompany. Me está gustando que obviamente por ser barcelonista y ser guardiolista, y es el fútbol que a mí me gusta, creo que todo discípulo o pupilo de Guardiola me va a gustar su estilo de juego, honestamente. Thomas Tuchel no es guardiolista, pero me gusta el estilo de juego de Thomas Tuchel, creo que se parece también. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por hoy, tenía tiempo sin aparecer. Les pido disculpas, ya volvimos, ya. Otra vez el ritmo y vamos a estar reaccionando post partidos también. Post partidos. Así que bueno, muchachos, síganme en todas las redes sociales. Les doy un abrazo fuerte y les deseo lo bueno a todos. Así que estamos aquí activos.